Buen día, mi nombre es Juan Carlos Morales Rodríguez, soy alumno de la Universidad Virtual CNSI con número de matrícula CTM083473. Actualmente estudio la licenciatura en Derecho. El día de hoy les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia de Derecho Internacional Público, que está a cargo de la profesora Adriana Hernández Garza, en la que se me pide contestar una serie de preguntas. La primera es la siguiente: ¿qué postura el enfoque de la seguridad humana en el sentido amplio dentro del derecho internacional? Desde la perspectiva del derecho internacional que, a diferencia de la seguridad tradicional, se orienta en la protección del Estado y de sus instituciones, preocupándose principalmente en garantizar la seguridad y el bienestar de los individuos, especialmente en proteger a las personas de la violencia, pobreza, enfermedad, la discriminación y otras circunstancias que puedan afectar su bienestar y desarrollo, acentuando su objetivo en la protección de sus derechos, necesidades y dignidad, y conforme lo estipula la resolución 66-290 de la Asamblea General del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas, la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y dignidad de sus ciudadanos. Segunda pregunta: ¿qué relación existe entre la seguridad económica y las otras dimensiones de la seguridad humana en el sentido amplio? La seguridad económica es fundamental y específica de las bases de la seguridad humana, centrada en garantizar la estabilidad económica, abarcando el abastecimiento de empleo digno, ingresos adecuados, servicios como salud y educación, a efecto de que sirvan como salvaguardias contra la pobreza y la exclusión, impulsando políticas económicas equitativas que generen la reducción de inseguridad económica, desigualdad, falta de empleo y los factores que la afectan, como la volatilidad económica y la baja o nula disponibilidad de recursos productivos, cuya finalidad principal es generar un entorno económico próspero que fortalezca la seguridad en todas sus dimensiones. Tercera pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la OCDE y la OTAN? La Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCDE, la integran 57 países de Europa, América del Norte, así como también de Asia, establecida en 1957, cuyo objetivo es promover la seguridad, la estabilidad y la cooperación en el área euroatlántica. En concreto, impulsa la prevención de conflictos armados, prioriza el diálogo, impulsa y promueve la paz y el garantizar la seguridad humana, buscando el respeto a los derechos humanos, promoviendo la cooperación económica y ambiental, empleando la diplomacia a efectos de fortalecer la democracia en el ámbito internacional. Y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza militar y política formada por 32 países miembros, establecida en 1949, que, al igual que la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la OCDE, promueven la paz y la estabilidad en un entorno global complejo, pero la OTAN, en base a la defensa colectiva de sus integrantes, fomenta el diálogo y la cooperación en áreas de seguridad y defensa, desarrollando capacidades militares y empleando la fuerza militar para la defensa de sus integrantes. Cuarta pregunta: ¿recuerdas algún evento mundial reciente en donde la OTAN o la OCDE haya estado involucrada? Detalla la situación. En los enfrentamientos entre Rusia y Ucrania han estado involucrados tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, como la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OCDE. La OTAN respalda a Ucrania tomando en cuenta que Rusia inició una invasión militar a gran escala contra este país, causando muertos y heridos entre la población militar y civil, así como daños a edificios, hospitales, escuelas y viviendas, violentando su integridad y soberanía. La OCDE en primera instancia reporta las infracciones cometidas por parte de Rusia y respondiendo a la crisis con una participación relevante en el conflicto, apoyando a los desplazados y a la población en general, jugando un papel importante en la negociación con el objeto de reducir las tensiones e impulsar el diálogo entre las partes en conflicto. Quinta pregunta: ¿cuáles son los tratados universales más destacados en la protección de los derechos humanos? En primer término menciono la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención contra la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. También hay tratados regionales que establecen un conjunto de derechos y libertades
fundamentales que tratan de derechos a la vida, igualdad ante la ley, libertad de expresión, prohibición a la tortura y esclavitud. Entre estos se encuentran la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, la Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos. Esta es mi exposición del proyecto integrador. Espero haya sido de su agrado. Buen día. Muchas gracias.